Dale tus manos a Dios. Dile al Espíritu Santo, llena mi vida en esta mañana. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de tu presencia. Anhelo más y más de ti. Sorprende esta noche, Espíritu Santo, esta mañana, Espíritu Santo. Sobre Espíritu, anhelamos más. Viento recio inundanos sobre Espíritu, anhelamos más. Como un viento recio inundanos sobre Espíritu. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu. Anhelamos de tu presencia, Señor. Queremos más y más de ti. Te anhelamos, Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana. Bienvenido, Espíritu Santo. Si no le dijiste buenos días, dile buenos días, Espíritu Santo. Hoy estoy aquí para sentir tu presencia. Dale la bienvenida con un fuerte aplauso también. Empieza a levantar tus palmas. Dale gloria a Dios. Dale la bienvenida, que se escuche fuerte tu aplauso.
Hola, hola. Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Dios los bendiga. Sé que está haciendo un poquito de frío. Ha amanecido un poco frío el clima, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da ese calor, ese abrigo que viene de parte de Dios. ¿Por qué no le dan un aplauso al Espíritu Santo así como con más ganas? Un poquitito más de ganas, así. Apláudale a Él. Bendito sea el Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Bendito sea Dios. Amén. Miren, cuando alguien quiere conquistar algo y realmente le interesa conquistar algo y realmente quiere conquistar aquello y tiene una meta y se perfila hacia allá, tiene que perseverar. Tiene que perseverar hasta lograr conquistar aquello que se propuso, porque tiene una meta al frente y para alcanzarla tiene que perseverar. Si es que hay obstáculos en el camino, si es que hay dificultades en el camino, y de hecho aparecen cuando alguien quiere, anhela algo, tiene que superar esos obstáculos para poder conquistar. El tema que quiero compartirles el día de hoy es persevera y conquista. Muchas personas no conquistan porque no perseveran, así de sencillo. Para conquistar algo en la vida, uno tiene que perseverar. Uno tiene que proyectarse y avanzar y conquistarlo. Entonces, si yo persevero, puedo conquistar. Hay personas, como les digo, que no conquistan cosas en su vida porque simplemente dejan las cosas a la mitad, se quedan a medio camino o no perseveran. Hay que perseverar para poder conquistar. Amén. Usted es de las personas que Dios ha llamado para conquistas. Dios le ha apartado a usted para que tenga conquistas, para que usted marque la diferencia, pero para eso usted tiene que perseverar. Hay áreas en su vida donde usted debe conquistar. Hay cosas que están por conquistar en su vida. Yo siempre he pensado que una persona está viva mientras tiene metas, mientras se traza metas y quiere conquistar. Esa persona está demostrando que tiene vida, que tiene proyectos y que quiere hacer algo con su vida. Las personas que no se ponen metas, las personas que no se lanzan a las conquistas, quedan como adormecidas, quedan como atadas y no avanzan de ahí. Persevere y conquiste. Amén. A través de la perseverancia usted va a conquistar. El texto bíblico en Marcos capítulo 1, verso 9 hasta el verso 15 nos dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, verso 9 hasta el verso 15. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por tu palabra. Bendigo a todas las personas que están escuchando, todas las personas que se han congregado el día de hoy para poner atención a lo que tú tienes que enseñarnos. Bendice a cada oyente, Señor. Bendice a cada familia. Bendice a cada persona de tal forma que ellos despierten a ese espíritu de conquista, de perseverancia, de avanzar, Señor. Dios eterno, despiértanos hacia las conquistas, oh Dios, que así sea. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, que Dios nos bendiga. Amén. Una pequeña hormiga puede cargar mucho más que lo que es el peso de ella. Había una pequeña hormiga llevando una hoja muy grande. Andaba a cargar la hojita y tenía como meta llevarle, podríamos decirlo, hacia su guarida. Y la hormiguita para llegar con la hoja tenía que avanzar y avanzar y avanzar. ¿Han visto las hormigas? Cómo andan cargaditas, cortan las hojas y cargan un pedazo y lo van llevando y van en fila. ¿Sí han visto esa escena?
¿Han logrado ver esa escena de las hormiguitas que andan llevando hojitas? Bueno, esta hormiguita llevaba una hojita que era mucho más grande que ella y tenía que atravesar obstáculos para llegar a su meta, donde tenía que ir con su hoja. Pero de pronto en ese caminar la hormiga se topa con una grieta en el piso, una grieta que realmente eran pocos centímetros, pero para la hormiga eran como metros. Entonces ella tenía que decidir o deja botando la hoja ahí o avanza con esa hoja que tenía o persevera. ¿Qué hizo la hormiguita? Acostó a la hoja, hizo que la hoja cruzara de un lado a otro en la grieta y cruzó por encima de la hoja. Luego la recogió y avanzó. Entonces esta pequeña hormiga demostró que ella podía perseverar, demostró cierto grado de inteligencia incluso para poder llegar al otro lado de la grieta. Cuando usted se detiene a mirar la naturaleza, hay muchas cosas que uno puede aprender acerca de la creación, acerca del diseño de Dios, acerca de Dios cómo formó incluso a los insectos con ciertas capacidades y esa capacidad de vencer obstáculos. Yo a veces encuentro hormigas en la cocina, se riega un poco de miel, no sé cómo hacen, o un poco de azúcar, pero aparecen. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Usted se ha preguntado de dónde salen? ¿Qué hacen? ¿Huelen la miel? ¿Huelen el pan? Y encuentro un caminito así, subiendo por las sillas, subiendo por los filos de los muebles y llegan hasta el sitio donde está el alimento o donde está el dulce. Así mismo trepan por los árboles, árboles gigantes, trepan, van por las ramas, aunque sea de cabeza, como sea, cruzan, arrancan las hojas y se las van cargando de vuelta. Superan obstáculos. Las hormiguitas son bien perseverantes. ¿Han visto eso? ¿Cómo perseveran? Entonces Dios las hizo así, Dios les hizo con esa capacidad de perseverar. Esta hormiguita cuando se encontró con la grieta, analizó la situación y de pronto puso su hojita ahí echada y pasó por encima de ella. Es muy interesante ver cómo un pequeño insecto creado por Dios con la suficiente inteligencia para razonar y tomar una solución frente a una dificultad, nos puede enseñar cosas a nosotros. Las hormiguitas son tenaces, son perseverantes, son trabajadoras, enfrentan desafíos sin temor, no les importan ni las alturas. Y ellas se lanzan a sus desafíos y van y conquistan y emprenden su camino superando adversidades. La hormiga de la historia, sin duda alguna, nos hace reflexionar en nuestras actitudes frente a los obstáculos, frente a los problemas. ¿Cuál es mi actitud cuando me topo con un obstáculo? Mire, cuando usted se topa con un obstáculo, tiene que perseverar. Dígale a la persona al lado suyo, tienes que perseverar. Aunque esté un poquito distante, tienes que perseverar. ¿Sabe qué es la perseverancia? Mire, perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Eso es perseverar, mantenerse firme, constante en la manera de ser o la manera de obrar. Solamente si perseveras vas a conquistar metas. Las personas que no perseveran difícilmente pueden conquistar algo. Entonces hay que mantenerse firme para poder conquistar una meta. Yo me puse una meta el mes anterior y fue bajar un poco de peso. Y sí lo logré, bajé 4 kilos en un mes. Pero me puse una meta. Pero dije, tengo que perseverar. Qué rico ese pan, no. Ese arroz, quiero más, no. O sea, toca perseverar para conseguir una meta. ¿Sí le coge la idea? Dije, no, pues el mes anterior, hace un mes atrás, dije, voy a bajar. Pero tengo que conseguirlo en un mes. Voy a conseguir bajar de peso, unos cuantos kilitos. Y lo logré. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabe cómo me di cuenta? Por el cinturón del pantalón. Tuve que recorrer más ojales. Sí, porque estaba así con el cinturón, pero dije, wow, o sea, sí, está bien, ya me pesé y ya estaba con menos kilos. Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Le estoy diciendo que podemos ponernos metas en diferentes áreas, pero para conquistarlas debemos perseverar. Amén. Dígalo conmigo, voy a perseverar. No le escuché. Qué pena, no les escuché. ¿Qué dijimos? Ya, ahora ¿en qué va a perseverar? Piénselo, ya dijo que va a perseverar, pero ¿en qué? ¿En qué áreas va a perseverar? Un día yo decidí perseverar en la lectura de la Biblia, hace años atrás.
La primera vez que me leí la Biblia, decidí leérmela toda y me la leí de corrido, de corrido. Creo que en una semana me leí todita la Biblia. Me la bebí realmente. Pero tenía que perseverar. Voy, lee. Acabé de leer. No sé ni cuánto entendí, pero perseveré hasta leerla. Pero después de un tiempo, la meta era leerla de a poco, ir comprendiendo. Entonces, hoy estamos perseverando en hacer lecturas de diferentes versiones de la Biblia y lo hacemos con la iglesia. Perseveramos en leer 7 capítulos diarios, pero eso nos sirve a nosotros. Amén. Me sirve a mí el perseverar, perseverar en la oración, perseverar en asistir. Hay muchas áreas en las que usted puede perseverar. Amén. Pero tiene que esforzarse, tiene que poner de su parte, tiene que mantenerse firme y avanzar hasta conseguir esa meta que se ha propuesto. Entonces, solo los que perseveran pueden conquistar sus metas. Amén. El que persevera puede conquistar metas. ¿Qué es conquistar? Es la acción y el efecto de conquistar, es decir, ganar mediante una operación bélica determinado territorio o posición. Esto habla de guerra. Conquistar es ganar mediante una operación bélica. O sea, hay que hacerle guerra al problema. Hay que hacerle guerra a la adversidad. Hay que hacerle guerra a la situación que tengo enfrente. Pero tengo que ganar. Amén. Tengo que conquistar ese territorio que tal vez estaba negado para mí, pero lo voy a conquistar. Hay cosas que uno piensa que no las puede conquistar, es porque se desanima, es porque se enfoca en los obstáculos. Y ahí es cuando pierde, cuando decide no perseverar. Si usted quiere conquistar algo, tiene que perseverar. Amén. Si quiere conquistar metas en su vida, tiene que perseverar. Si no, no lo va a lograr. Hay que perseverar, mis hermanos. Amén. Escuche, es bien importante perseverar en la obediencia a Dios. Cuando Dios nos pide algo, tenemos que perseverar en obedecerle. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia a Dios genera los mejores resultados. Así de sencillo. La obediencia a Dios genera los mejores resultados. Si usted persevera en obedecerle a Dios una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y sigue obedeciendo, va a tener buenos resultados, los mejores resultados, cuando usted persevera en la obediencia a Dios. Marcos 1, 9 al 11, le repito, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire, el Señor Jesucristo era muy obediente al Padre. Él le obedecía al Padre en todo. Amén. Si el Padre le decía: hoy hay que ir a bautizarse en el río Jordán, Jesús nos decía: ¿será que el agua está fría? ¿Será que el agua está limpia? ¿Será la voluntad tuya? No, él simplemente iba y obedecía. Es más, cuando Jesús llegó al río Jordán, Juan no le quería bautizar. Qué extraño, ¿no es cierto? Juan, el Bautista, se oponía a bautizarle. Pero Jesús le decía: bautízame, así cumplimos con la voluntad de Dios, así cumplimos con toda justicia, tienes que bautizarme. ¿Sí se da cuenta? Y Juan decía: no, pero tú deberías bautizar. ¿Se imagina esa escena? Tú debes bautizarme a mí, no, tú bautízame a mí, no, tú bautízame a mí. Jesús dice: tienes que bautizarme. O sea, había obstáculos, pero Jesús siempre hacía la voluntad del Padre, porque hacer la voluntad de Dios genera los mejores resultados. Cuando tú decides obedecerle a Dios vez tras vez, siempre vas a obtener los mejores resultados en cualquier área. Amén. Entonces Jesús era muy obediente al Padre. Juan el Bautista se encontraba en el Jordán bautizando, y el Señor Jesús, en obediencia a la dirección de su papá, a la dirección del Abba Padre, a la dirección de su papito, se sometió a la autoridad delegada por Dios en ese momento, que era Juan. Él se sometió para bautizarse. Se sometió a Juan para que lo bautizara. Jesús reconoció la autoridad de Juan, fue para que lo bautizara y se bautizó en el río Jordán. Es importante tener en cuenta que el nombre Jordán, Jordán tiene un significado. El nombre Jordán quiere decir el que desciende. Eso quiere decir Jordán, el que desciende. Dicen que estaba leyendo por ahí que este es el único río en el planeta cuyo curso se halla en la mayoría de partes por debajo del nivel del mar. No sé si sea el único o hayas otros, pero
la mayoría de partes del recorrido de este río va por debajo del nivel del mar. Podemos decir entonces que el Señor Jesucristo descendió. Porque ¿qué quiere decir Jordán? El que desciende. ¿Qué hizo Jesús? Descendió. Descendió en obediencia a su Padre, se sometió con gozo a la voluntad de su papá y por eso Dios lo honraba. Amén. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le obedecen. ¿Por qué no repite conmigo? Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le obedecen. Si usted obedece, obtiene los mejores resultados. Entonces el Señor Jesucristo fue al Jordán, que quiere decir el que desciende, y se sumergió en el río en obediencia al Padre, haciendo que la autoridad delegada por Dios para este acto, Juan lo bautizara, porque Jesús era obediente. Y la obediencia trae los mejores resultados. Amén. Hermanos, para obedecer hay que ser humilde. Hay que ser humilde. ¿Sí me escuchó? Para obedecer hay que ser humilde porque hay gente que le cuesta obedecer. Obedecen a ciertas personas, pero otros no obedecen. ¿Quién se ha creído ese guardia de ahí para darme órdenes a mí? ¿Qué se cree? ¿Por qué se ha creído ese chapa para darme órdenes? Así habla la gente, despectivamente. No se dan cuenta que hay autoridades delegadas que a veces nos dan una indicación, nos dan una orden, o que tienen la autoridad en ese momento y nos dan una indicación y la gente en vez de obedecer, protesta. ¿En cuántos lugares usted no ha visto discusiones, discutiendo con la gente que representa la autoridad por no someterse? Para someterse a la autoridad, tengo que ser humilde. Amén. Someterse requiere humildad, requiere ser humilde. Jesús era manso y humilde de corazón. Amén. Y él sabía someterse y se sometió a Juan. Entonces, para yo someterme, tengo que ser humilde. Difícilmente una persona orgullosa se somete. La humildad es muy necesaria para someterme a la autoridad. Y la autoridad usted la encuentra en todos lados. Entonces, para obedecer, tengo que ser humilde. Filipenses 2:5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se vistió de humildad, se humilló a sí mismo, siendo él la autoridad máxima, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se vistió de un siervo, de un esclavo, y él también se sometía a las autoridades. ¿Sí se da cuenta? Entonces, para yo someterme a la autoridad, tengo que ser humilde. Cuando yo obedezco, hay buenos resultados. Si yo me someto a Dios, si yo me someto en obediencia a Dios, voy a obtener buenos resultados. Así que usted quiere conquistar algo, primero sométase a Dios. Aprendamos a someternos al Señor y vamos a ver cómo Dios nos bendice. Dios se goza con la gente obediente. El corazón de Dios se llena de gozo con la gente obediente. ¿Quiere alegrarle a Dios usted el día de hoy? Obedézcale. El corazón del Señor se goza. Dígalo conmigo. Dios se goza con la gente obediente. Mire, el corazón de nuestro Señor, el corazón de nuestro Dios se conmovió con la obediencia de su Hijo Jesús. El Padre Celestial dijo: en ti tengo complacencia. Mire lo que dijo desde el cielo: en ti tengo complacencia. La palabra complacer se traduce del término griego eudokeo, que además quiere decir agradar, estar satisfecho, disfrutar con, deleitarse en él. Y esto fue lo que se produjo en el corazón del Padre a ver la obediencia de Jesús. A Dios le agradó, se deleitó, estaba satisfecho, estaba disfrutando. ¿Qué padre no disfruta de ver a sus hijos en obediencia? ¿Qué padre no disfruta de ver que le vaya bien a su descendencia? ¿Qué padre no disfruta de ver cuando alguien hace las cosas bien? ¿Qué padre no se siente contento de ver que van conquistando, de que avanzan y que les va bien? Amén. Nuestro Padre Celestial está contento con usted y conmigo cada vez que le obedecemos,
¿Quiere alegrarle a Dios todos los días? Obedézcale todos los días. ¿Quiere que el corazón de Dios se llene de gozo al verle a usted? Porque Dios disfruta de sus hijos. Dios disfruta de nosotros. Amén. Dios no nos hizo para odiarnos. Dios nos hizo para amarnos. Amén. Aún antes de que apareciéramos, Él ya sabía cómo íbamos a hacer. Él ya nos conocía aún antes de la fundación del mundo. Dios nos creó para disfrutar de nosotros. Amén. Él disfruta cuando nosotros le obedecemos. Así que decida el día de hoy, obedecerle a Dios. Amén. Y usted va a obtener los mejores resultados. Va a tener un padre que se goza, un padre que va a querer bendecirle más todavía. Amén. Entonces, la obediencia del Señor Jesucristo le agradó a Dios. Mire, ¿qué pasó en este texto que leímos? Los cielos se abrieron cuando Jesús se bautizó. El Espíritu Santo descendió y el Padre se expresó desde el cielo. Se escuchó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo que me complace. Estoy contento con mi Hijo. Estoy parafraseando, ¿no? Nuestro buen Dios, nuestro soberano y sobrenatural Dios, se goza con nuestra obediencia. Y cuando obedecemos, Él va a permitir que su poder, que su obra, sus bendiciones, su unción se manifiesten en tu vida. Si tú obedeces, Dios va a darte más todavía y te va a bendecir aún más. Dios manifiesta su favor. Dios te da su favor cuando tú obedeces. Así de sencillo. Así con que la obediencia te procura los mejores resultados. Si obedeces a Dios, vas a tener buenos resultados. Así con que tu obediencia hace que el favor de Dios esté contigo. Amén. Así con que yo me dispongo a obedecerle al Señor para contar con su favor. Y todos los días yo quiero que Dios esté contento conmigo. Amén. Y que Dios pueda decir desde el cielo: estos hijos me complacen, esa familia me complace, esta hija me complace, esta iglesia me complace, esta célula me complace, esta casa me complace. Estoy complacido, estoy gozoso, estoy contento con ellos. ¿Por qué? Porque me obedecen. Amén. Entonces usted quiere conquistar, persevere en la obediencia a Dios. Sí, persevere en eso. Un segundo punto. Cuando usted decide perseverar, cuando usted decide avanzar en la obediencia a Dios, usted tiene que mantenerse en fidelidad con Dios. Y esa fidelidad a Dios va a ser probada. El segundo punto es que la fidelidad suya va a ser probada. Dice en Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Qué hizo Jesús? Fue al río Jordán, se sometió al Padre, se bautizó, alegró el corazón del Padre, pero ahora está en otra etapa, otro punto. La fidelidad de Jesús al Padre iba a ser probada. Ahora el Espíritu lo impulsó al desierto. El Espíritu lo lleva al desierto. El desierto es un escenario físico, pero también es un escenario espiritual que simboliza etapas difíciles en nuestra vida. Yo no sé cuántos desiertos usted habrá atravesado, o no sé si usted está en este momento en un desierto. Si se encuentra en un desierto, no lo sé. Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero hay desiertos que debemos atravesar en nuestra vida que representan estas circunstancias adversas, difíciles, circunstancias de esterilidad, circunstancias extremas incluso muchas veces. Pero tenemos que atravesar esas circunstancias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el desierto es hostil, el desierto es seco, es solitario, es escaso de vida, está lleno de circunstancias adversas. Nuestro Señor Jesucristo, después de haberse sumergido en el agua, después de ver cómo desciende el Espíritu Santo como paloma, después de escuchar la voz del Padre que dice: este es mi Hijo que me complace, en ti tengo complacencia, ahora es impulsado por el Espíritu al desierto. Ahora Jesús está en el desierto, está en otra situación. Ha pasado. Tenemos unas tremendas victorias y nos gozamos y nos alegramos y estamos felices y disfrutando de la victoria, cuando de pronto nos encontramos en un desierto. ¿Se acuerda del profeta Elías en el monte Carmelo contra los profetas de Baal? Tremenda victoria, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto.
Y él tuvo una tremenda victoria ese día contra la idolatría y le pudo demostrar al pueblo que Dios es Dios. Pero inmediatamente Elías fue a parar en el desierto y quería morirse. Decía, yo no soy mejor que mis papás, quiero morirme. Y se metió en una cueva. ¿Se acuerda esa escena? ¿Sí se acuerda? Bueno, si no se acuerda, vaya a leer, por favor. Le va a tocar en el discipulado, le va a tocar en el devocional leer, pero estaba así bien Elías y después está en el desierto. Está pasando una situación complicada en el desierto. Así como que los desiertos representan situaciones adversas, situaciones difíciles que tenemos que atravesarlas y tenemos que superarlas. Y ahí va a ser probada la fidelidad que yo le tengo a Dios. En medio de las circunstancias adversas, mi fidelidad va a ser probada. Y si soy capaz de perseverar. El pueblo de Israel en el desierto, ¿qué sucedió? ¿Perseveraron o se quejaban? ¿Perseveraron o lloraban? ¿Perseveraban o renegaban de la comida que Dios les daba? ¿Qué pasaba con ese pueblo? No perseveraban, renegaban, se pasaban quejando, queriendo cambiar de líder, quitarle a Moisés del cargo, poner otro capitán. Todo menos de estar agradecidos con Dios y perseverar para llegar a las promesas. ¿Sí me escuchó? En los desiertos, su fidelidad a Dios es probada. Y más que nada en el desierto, usted tiene que perseverar en la obediencia a Dios, mostrando fidelidad a Él. Amén. Entonces en los desiertos es probada nuestra fidelidad. Entonces el Señor Jesucristo obedece a Dios, se somete a Juan, se sumerge en el río, escucha la voz de Dios, ve el Espíritu Santo que desciende como paloma y ahora está en el desierto. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces está Jesús en el desierto, que representan las situaciones difíciles, adversas y a veces extremas. Pero estas situaciones forman parte del camino que Dios ha trazado para nosotros. Amén. Saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios los saca de la esclavitud. Pero los lleva ¿por dónde? ¿Por dónde los llevó? Por el desierto. El desierto era parte del camino que Dios trazó para ellos. Igual pasa en nuestras vidas. Hay momentos de desierto que tenemos que atravesarlos para conquistar las promesas. Pero ahí en el desierto yo tengo que demostrar que soy fiel a Dios. Amén. Mi fidelidad va a ser probada. Entonces yo tengo que mantenerme fiel en las circunstancias difíciles, en el desierto. Amén. Dios traza el camino por medio del desierto para que tu fidelidad sea probada. Pero escuche, el desierto contiene grandes enseñanzas en las cuales Dios nos quiere ejercitar. Recuerde que Dios llevaba a su pueblo o llevó a su pueblo al desierto para ver qué había en su corazón, si habían o no de guardar sus mandamientos, si eran o no capaces de depender de Dios, si eran o no capaces de obedecerle. Para eso les llevó al desierto, para probar su fidelidad. Así con que esos desiertos sí encierran grandes enseñanzas donde mi fidelidad es probada. Amén. En el desierto usted está sometido a una gran prueba, pero también puede estar sometido a tentaciones. El enemigo aparece también en escena para poner tentaciones, para sacarle a usted del propósito de Dios, para hacer que usted no sea fiel al Señor, para que deje a un lado su perseverancia, para que deje a un lado su fidelidad. Así que en el desierto uno aprende grandes lecciones. Amén. Sino que no se queje de los desiertos. Aprenda las lecciones en las cuales Dios le quiere ejercitar. El Señor Jesucristo estuvo ¿cuántos días en el desierto? A ver, ¿quién sabe? Ayúdenme rapidito. Más alto, a ver, más alto. ¿Cuánto? Más alto, ¿cuánto? No les escuché. 40 días estuvo Jesús en el desierto. ¿Sabe que el número 40 es un número bíblico y representa algo? ¿Sabe qué representa el 40? El 40 representa pruebas. El número 40 representa pruebas, periodos de prueba. Y bueno, el 40 representa prueba. Dios hizo llover sobre la tierra en la época de Noé. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. El diluvio, 40 días y 40 noches. ¿Sabe cuántos años demoró el pueblo de Israel en el desierto hasta llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto? ¿Y sabe cuánto se hubieran demorado si eran obedientes a Dios?
11 días dicen que se demoraban. Eran pocos días en realidad. Investigue un poquito usted esa parte, pero yo escuché alguna vez que se demoraban 11 días en cruzar eso. Estuvieron dando, por eso he oído esa frase, están dando vueltas en el desierto. Están dándose vueltas en el desierto. Y ellos eran obedientes al Señor. De una cruzaban todo eso. Hay gente que está trabada en una prueba durante años por no obedecerle al Señor. Están ahí dando vueltas en el desierto, en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, porque no le obedecen a Dios. El momento que deciden serle fiel al Señor y cruzar ese desierto en obediencia, entonces llegan a la promesa. Amén. O sea, hay gente que está trabada en el desierto por su desobediencia, por andar murmurando, por andarse quejando, por no ser agradecidos con Dios, por no estar contentos con lo que tienen. Entonces, Dios les quiere bendecir, pero su desobediencia impide las bendiciones y les hace que retarden las bendiciones de Dios. Ahí dando vueltas. No sé si alguno de ustedes está dando vueltas en su desierto. Hoy tiene que cambiar esa situación. Ya no de vueltas. Vaya rectito hacia las promesas. Amén. ¿Lo va a hacer? Gloria a Dios. Entonces, el número 40 les decía que representa pruebas. Ya, pruebas. ¿Cuántos días hizo llover Dios sobre la tierra para el diluvio? ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel caminando en el desierto? ¿Cuántos días estuvo Goliat molestando al ejército del Dios viviente? Día tras día iba a desafiarlo. ¿Sabe cuántos días? 40. Estamos hablando del 40, no se salga. 40 días. Usted vaya y regístrelo, véalo en la Biblia. 40 días, todos los días molestando. Así aparecen los problemas. Todos los días molesta y molesta y molesta. 40 días, periodos de prueba. Estuvo el Goliat molestando. ¿Sabe cuántos días estuvo Moisés en la montaña recibiendo los mandamientos de Dios, las tablas de la ley? ¿Cuántos? 40 días. Era una prueba para el pueblo. Mientras Moisés estaba arriba, ¿qué estaban haciendo ellos abajo? Una vez más, quejándose, pidiéndole a Aarón que les haga un becerro de oro con las joyas que sacaron de Egipto. Y se hicieron un becerro de oro y empezaron a decir que ese becerro les había sacado de la esclavitud. Gente que no pasa las pruebas y por eso no recibe la bendición. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? 40. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesús en el desierto? Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. Jesús estuvo 40 días, pero esos 40 días Satanás no estaba quieto, estaba tentándole. ¿Sí se da cuenta? Cuando usted atraviesa pruebas, el tentador también aparece para molestarle, para sacarle del propósito de Dios. Las pruebas, acuérdense que le ayudan a forjar su carácter, a crecer, a madurar, a mejorar su relación con Dios. Pero las tentaciones son para sacarle del propósito de Dios. Las tentaciones son para destruirle. Si usted pasa las pruebas, usted sale bendecido, sale edificado. Si usted cede a las tentaciones, usted cae. ¿Me está escuchando? Así que usted debe superar las pruebas y nunca ceder a las tentaciones y va a andar en victoria. ¿Por qué? Porque está siendo probada su fidelidad a Dios. Amén. Entonces Satanás estaba ahí para probar la fidelidad del Señor Jesucristo. Jesucristo estaba en el desierto probando su fidelidad al Padre. Es muy importante considerar aquí algunas cosas. Las pruebas preceden a la promoción. Escúcheme, las pruebas preceden a la promoción. Antes de ser bendecido, antes de conquistar la bendición total, antes de llegar a la tierra prometida, tenían que pasar por pruebas, porque las pruebas preceden a la promoción. Amén. Hay gente que en las pruebas se asusta y a veces quiere dejar tirando todo ahí. No, tiene que pasar las pruebas y entonces va a obtener su promoción. Estaba orando estos días por una hermana de la iglesia que está sacando, no sé si ya sacó la licencia de conducir moto. ¿Dónde está la hermana de la moto? ¿Dónde está? Por ahí está llevando. Pero para sacar su licencia de la moto tiene que pasar pruebas, ¿sí o no? Está ahí con su moto. No sé, tendrá por ahí alguna caída, se golpearía contra algo, pero tiene que pasar pruebas para
tener su promoción, para poder ser promovida, para poder conquistar en esa área. En nuestra vida hay cosas que nosotros tenemos que superarlas y lo logramos en obediencia a Dios. Y cuando aparecen las pruebas y cuando aparecen las tentaciones, yo tengo que perseverar en mi obediencia a Dios. Amén. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Él perseveraba siempre en la obediencia al Padre. Jesús no desobedeció nunca. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? ¿Podrá alguien aquí pararse y decir, yo no he desobedecido nunca a Dios? Le cuento que en todo el tiempo que estoy pastoreando, una vez pregunté, ¿hay alguien aquí que nunca haya pecado? Y una persona se puso de pie y dijo que él nunca ha pecado. Digo, mentiroso, siéntese, no le creo. Porque la Biblia lo dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han pecado. Usted está mintiendo. Dios dice que tú has pecado porque todos hemos pecado. ¿Sí o no? Ahora pregunto nuevamente hoy, ¿habrá alguien en esta reunión, hombre o mujer, que nunca haya pecado? Ahora hay personas que se comportan como que nunca hubieran pecado. Tenemos que entender que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y que tenemos que ser misericordiosos también con los demás. Amén. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, mis hermanos. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Amén. Entonces, antes de la promoción, usted tiene que pasar las pruebas. Después de esta prueba del desierto, de someterse a Dios, de resistir los ataques del enemigo con la palabra del Señor Jesucristo, resistía con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, sometiéndose a la palabra, sometiéndose al Padre, él resistía. Y Jesús entró en su ministerio sobrenatural y de gran influencia, no solo para la región, sino para el mundo entero y para todas las épocas. ¿Se da cuenta? La obediencia de Jesucristo marcaba la diferencia. El ministerio de él era sobrenatural y hoy estamos hablando de él porque Jesús dejó instaurado su ministerio, generación tras generación. El enemigo de nuestras almas procura y siempre va a procurar apartarnos del plan de Dios. Pero nunca, escúcheme, usted nunca, jamás debe aceptar las ofertas de Satanás. Nunca va a aceptar las ofertas de Satanás. Y usted no puede, mi hermano, darse el lujo de aceptar ni una sola oferta del enemigo. Usted no puede aceptar lo que el enemigo le ofrece y al mismo tiempo servirle a Dios. Hay personas que quieren agradarle a Dios y al mismo tiempo agradarle al diablo. No hay cómo. No se puede servir a dos señores. Si Dios es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi jefe, Él es mi rey, Él es a quien yo le doy cuentas y a Él le sirvo. Amén. Satanás le hacía ofertas al Señor Jesucristo, le proponía cosas, le decía, todos estos reinos son tuyos si me adoras. O si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y así le iba diciendo a Jesús, bueno, demuestra tu poder, lánzate de la punta del templo y Dios enviará sus ángeles porque está escrito. Y Satanás le cita hasta la Biblia para sacarle a Jesús del propósito de Dios. Así que jamás acepte las ofertas de Satanás. Amén. Mira, te voy a dar un buen trabajo, el mejor trabajo, pero la condición es que ya no vayas nunca más a la iglesia. No acepte. ¿Sí me escuchan? Cualquier cosa que le quiera sacar del propósito de Dios, tómelo como una propuesta del enemigo para sacarle a usted de los planes que Dios tiene para su vida. Estaba reflexionando el día de ayer. Digo, si realmente la gente valorara en este nivel las promesas de Dios, donde Él dice que este cuerpo que tenemos, se va a hacer polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces uno debería pensar que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, totalmente nuevo, pero un cuerpo que nunca va a envejecer, jamás va a envejecer, nunca se va a enfermar, jamás se va a enfermar. Y un cuerpo que no va a ser atraído por el pecado, ya no siente atracción por el pecado. Inmortales, inmortales,
donde usted se va a encontrar con Moisés. Hola Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame cómo fue eso del paso del Mar Rojo y tengo toda la eternidad para conversar contigo. Cuéntame. Sara, ¿cómo estás, Sara? Oye, ¿qué tal eso de estar embarazada a los 89 años? ¿No te dolía tu cuerpito, tus huesitos, no sé? Señor Jesús, ¿cómo te sentiste el día en que te crucificaron? En que moriste por los pecados de toda la humanidad. ¿Por qué no te bajaste de la cruz como te decían que lo hagas? Hermanos de la iglesia de Dios edificando la familia han estado aquí. No puedo creerlo. No, no, lo creo. Gloria a Dios. Ese vecino que murió con COVID ha estado aquí con un cuerpo nuevo. Ese pariente que murió con una enfermedad terminal ha estado aquí en el cielo. Yo pensé que usted no iba a venir, pero está aquí. Y es que, ¿sabe qué? En el último momento yo me arrepentí. Faltándome 3 minutos para morir, le dije a Dios que me perdone y que acepto a Jesús como Salvador. Y los últimos seremos los primeros. Aquí estoy. ¿Está cogiendo la idea de lo que le quiero decir? Amén. Seamos obedientes a Dios. Él tiene promesas para esta vida y para la vida eterna que nos tiene esperada, que nos reservó Él. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, tengo un lugar para ustedes? En la casa de mi papá hay muchos sitios, hay muchas moradas. Voy a reservar un lugar para usted, un lugar para ti. Ya está listo, solo esperándole. Amén. Bendito sea Dios. Me parece que el pastor Castellanos contaba esto, de que él tuvo como una experiencia con la muerte. Creo que le asaltaron y le dispararon o le acuchillaron, algo pasó. Pero él sintió como su alma, su espíritu, se fue como por un túnel. Dice que había miles de ángeles. Y se iba a la presencia de Dios, pero Dios le dijo que no era todavía su momento. Pero pudo experimentar esa parte. ¿Se acuerda cuando muere Lázaro en la Biblia? ¿Quiénes le recibieron? ¿Se acuerda o no? Bueno, tarea. Vaya a revisar en la Biblia. Dios nos bendiga, ¿ya? Escuche, le voy a seguir comentando, ¿sí? Entonces, el enemigo de Dios procura sacarte del plan de Dios. A Satanás no le interesa que tú tengas vida eterna. No le interesa que tú tengas un cuerpo nuevo que nunca se va a enfermar y nunca va a pecar. A él no le interesa nada de ti. Él quiere matarte y destruirte. Pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Así con que yo me agarro del Señor Jesucristo, decido serle fiel a Él y en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, mantenernos en obediencia al Señor, porque las promesas están ahí y Dios las va a cumplir. Así con que si yo quiero conquistar, tengo que perseverar en medio de pruebas y en medio de dificultades y en medio de tentaciones. Escuche esto, tu firme decisión determina tu futuro. Dígalo conmigo, mi firme decisión determina mi futuro. Sigo que manténgase firme. Usted decidió acercarse a Dios. Usted decidió obedecerle a Dios. Usted decidió ser parte del pueblo de Dios. Usted decidió aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Usted decidió caminar con Dios. Usted decidió que este nuevo año 2021 sea un nuevo comienzo en su vida. Usted decidió. Manténgase firme. Y perseverar es mantenerse firme. Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, que quiere decir el opositor, el adversario, él se opone, como dice su nombre, a lo que Dios ha preparado para usted. En Cristo, usted siempre, siempre va a tener la fortaleza para superar la oposición del enemigo. Usted solo no. En Cristo usted tiene la fuerza para superar las tentaciones, para superar al enemigo. En este texto que acabamos de leer, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, dice que Jesús estaba en el desierto, que estaba con las fieras, dice. Fieras, esta es una palabra que tiene por lo menos dos aplicaciones.
Naturalmente se refiere a animales peligrosos. Podríamos estar hablando de leones, de lobos, de hienas, de tigres, de osos o de víboras venenosas del desierto. Y espiritualmente podemos estar considerando seres sobrenaturales como bestias diabólicas, espíritus inmundos, demonios que atacaban la mente, las emociones del Señor. Usted tiene que estar consciente de que hay un mundo espiritual, que nosotros no lo vemos, pero está ahí. Existe. El mundo espiritual es tan real como el mundo natural. Es muy interesante observar que en este escenario, según el pasaje bíblico, resaltan algunos personajes. ¿Quién nomás resalta en el texto que leímos? El Espíritu Santo. Resalta el Hijo de Dios. Resalta Dios Padre. Pero también resaltan Satanás en el desierto. Resaltan las fieras. Pero también dice que a Jesús le atendían ángeles, también resaltan ahí. ¿Sí? Tenemos que ser sensibles y conscientes a la realidad de un mundo espiritual. Debemos recordar también que el Señor Jesús en el desierto aparentemente no está haciendo nada, pero está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Ayunando. Aparentemente no está haciendo nada, pero está haciendo algo. ¿Sí se da cuenta? Hay personas que aparentemente no están haciendo nada, pero están haciendo algo. Doblan sus rodillas, oran por la iglesia, oran por los pastores, oran por sus parientes, oran por la conversión de la gente, oran contra el coronavirus. Aparentemente no están haciendo nada, pero están haciendo algo. Pastor, me voy a lanzar a un ayuno de unos 3 días por la sanidad de mi esposo. Pastor, voy a ayunar unos 2 días por la salvación de mi casa. Aparentemente no están haciendo nada, pero están haciendo algo. Jesús estaba haciendo algo. Estaba ayunando por 40 días. En ese escenario habían fieras. En ese escenario habían ángeles. En ese escenario estaba Satanás tentándole al Señor Jesucristo. En ese escenario Jesús tenía sed. Jesús tenía hambre. Tenía necesidades que tenían que ser satisfechas. ¿Y qué quería hacer Satanás? Aprovechar las necesidades de Jesús para hacerle propuestas y sacarle del plan de Dios. ¿Cuántas personas no han cedido ante sus necesidades y se han vendido por un plato de lentejas y se salieron del propósito de Dios? Así con que, amados hermanos, ante las necesidades no ceda si el enemigo aparece para hacerle propuestas. Amén. No ceda. Manténgase firme, recuérdese. Perseverar es mantenerse firme. Persevere en medio de las situaciones adversas, difíciles. Amén. Entonces, segunda carta de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué arma estaba utilizando el Señor Jesucristo? ¿Qué arma estaba utilizando? El ayuno. Hay otra arma poderosísima que él usó. Cada que Satanás le tentaba, ¿qué decía Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Utilizaba la palabra de Dios. Amén. Así de sencillo. Así con que usted puede utilizar las armas espirituales que son poderosas para destruir las fortalezas. El ayuno es un arma poderosa que Dios nos ha entregado para derrotar ataques del diablo. La Biblia es un arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos para derrotar ataques del diablo. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado para derrotar ataques del enemigo. La comunión con los santos también. El congregarse. Amén. ¿Ha oído esto del inmunidad de rebaño? Ese es un término que venimos escuchando desde el año anterior, ¿no es cierto? Sí le cogí a la idea lo que quiere decir eso, ¿no es cierto? Que en una ciudad todos se contagian del COVID y llega un momento donde se produce la inmunidad porque todos generan anticuerpos. Hay personas que parten a la eternidad, otros quedan con ciertas secuelas, otros quedan totalmente sanos, otros no los dicen ni cosquillas, pero hay una inmunidad de rebaño. O sea, yo entiendo que en el rebaño hay una protección. Yo entiendo cuando veo un documental que hay un rebaño de venados y viene el león, se protegen en el rebaño. Pero cuando uno está enfermo, o está muy débil, o es muy tierno,
se queda del rebaño, viene el león y se lo come. ¿Por qué razón? Porque no se mantuvo dentro del rebaño. En los búfalos, he visto que esos más fuertes protegen a la manada, protegen a las hembras y protegen a los bebés búfalos y atacan a los leones incluso. Hay una protección en el rebaño. Entonces es importante estar en el rebaño. Amén. Es importante estar en un redil, porque hay protección. Bendito sea Dios. Entonces, el enemigo quiere atacarnos, estamos protegidos, tenemos armas para defendernos. Gracias, Señor. Si yo estoy débil, la Biblia dice que si estoy enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren, dice. Oren por él ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces hay una protección en la comunión, en el rebaño. Hay una protección. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Así que yo me voy a mantener fiel a Dios en las situaciones adversas, en las pruebas, en las tentaciones. Punto número 3, mis hermanos. Escucha esto. Detrás de las situaciones difíciles hay grandes victorias. Recuerda esto. Detrás de las situaciones difíciles hay grandes victorias. Es un poquito difícil que, no sé si la mitad o todos los que están aquí no hayan escuchado acerca del Nick Vujicic. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero sí sabe de quién hablo, ¿no es cierto? Es un predicador, creo que es australiano, ¿no? Vino acá a Quito, predicó en el Coliseo, lo trajo el comandante de la policía. ¿Se acuerda? Ya, el Nick Vujicic no tiene brazos, no tiene piernas. ¡Ay! Él se quería morir con la adversidad que tenía. Quería suicidarse. Él cuenta en sus testimonios. Pero hoy le usa a Dios para, dijo que había visitado 9 presidentes, que había visitado reyes, cosas que él ni se imaginó. Y les predica el Evangelio. En situaciones difíciles están detrás de grandes victorias. ¿Sí me escuchó? Así como que si usted atraviesa adversidades, no se queje. Piense que hay una gran victoria para usted. Amén. Hay cosas que Dios puede hacer. Cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Cuando soy débil, soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Dígalo conmigo, fuerte soy. Fuerte soy, amén. Dios puede transformar las situaciones. Entonces, detrás de situaciones difíciles hay grandes victorias. Debemos perseverar en medio de las tentaciones, las pruebas, las situaciones difíciles. Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Dios estaba pendiente del Señor Jesús. Estaba pendiente de él, porque lo vemos cuando Jesús se bautiza. Vemos cómo aparece el Espíritu Santo. Vemos o escuchamos la voz de los cielos que dice, este es mi hijo que me complace, en ti tengo complacencia. Vemos cómo Dios está pendiente de Jesús. El Espíritu Santo le lleva a Jesús al desierto. ¿Sí se da cuenta? Y en el desierto, ¿quiénes aparecen? Ángeles. Entonces podemos decir que Dios está pendiente de sus hijos. Amén. Son ángeles, o es el Espíritu Santo, o es la voz del Padre, o el Señor Jesús. Pero Dios está pendiente de sus hijos porque les va a acompañar en ese proceso de estar atravesando desiertos, de estar atravesando situaciones difíciles, y detrás de eso va a haber victorias. Amén. Así que usted lo que tiene que hacer es perseverar y decir, Dios está conmigo. Dios me está acompañando. No estoy solo. El Señor está conmigo. Dios me está acompañando en este proceso y voy a tener victoria porque Dios está conmigo. Amén. Escuché su voz. El Espíritu Santo está ahí. Hay ángeles que están alrededor mío. Gloria a Dios. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, en las situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Dios nos acompaña. Dios acompaña a los hijos que son obedientes. Dios acompaña a sus hijos que son obedientes. Amén. Entonces Dios está para ayudarnos y para guiarnos a tomar las mejores decisiones y para que podamos vencer los obstáculos.
La presencia de Dios acompañándonos en las situaciones difíciles nos permite conquistar. Así de sencillo. Así con que yo no estoy solo. Dios va conmigo. Y su presencia es la que me permite conquistar y alcanzar metas. Debemos perseverar cuando hay oposición, cuando hay persecución, cuando hay burlas. Usted debe perseverar. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Se desató la persecución. Juan, que le bautizó a Jesucristo, ahora está en la cárcel. ¿Qué hizo Jesús? Predica el evangelio. Debemos perseverar cuando hay oposición. Cuando aparecen dificultades, debemos perseverar. No debemos detenernos. Debemos seguir adelante. Amén. Algunas veces me han multado a mi carro acá afuera. ¿Por qué? ¿Dónde está el carro del pastor? Plin, el sello ahí. Mal estacionado. Hay que perseverar. Amén. Han venido los policías acá, han entrado acá. Es más, han venido con denuncias. En la noche especial. Plena vigilia. 12 de la noche los policías en la puerta. Los vecinos se están quejando de que ustedes están haciendo bulla, han llamado al Ministerio del Ambiente. ¿Qué es aquí? ¿Qué son ustedes? Así me dijo un policía una noche. Somos cristianos evangélicos, le digo. Qué lindo, me dice, qué bonito. El policía estaba entusiasmado. Pero el problema es que no nos dejaban hacer vigilias, porque les molesta a los vecinos, no las alabanzas, la bulla que hace el grupo de alabanza. O sea, para ellos es bulla. Nosotros aquí adorando y ellos la bulla. Pero es increíble. Cuando están festejando al mundo, a todo volumen, no les molesta. Salen con las canelas de ellos también a festejar. Es increíble. Pero nosotros en medio de la oposición perseveramos. Amén. En medio de las dificultades perseveramos. Porque debemos perseverar. Porque somos obedientes a Dios. Amén, mis hermanos. Así como que usted persevere. Hoy hizo frío, aquí está. No importa que haya hecho frío. Hoy llovió, no importa, aquí está, ¿no es cierto? Porque usted es de los que perseveran. El Señor Jesucristo perseveraba a pesar de la persecución. Juan había sido encarcelado. Los sacerdotes y los escribas y los fariseos se resistían a la predicación del Señor Jesús. Pero Dios respaldaba. Escúcheme, lo importante es que Dios le respalde. Así haya oposición. A veces en la misma familia se levanta la oposición. Parientes que se oponen a que usted predique el evangelio. No les gusta que usted predique el evangelio. A veces le escuchan en una reunión, otra reunión, y después de pronto empiezan a elevar su voz. ¿Se ha dado cuenta? Dicen, ya, otra vez, ya calle, vea usted ñañita otra vez con la misma cataleta. Sí, no hablemos ni de religión ni de política en esta casa. Sigo que sentémonos a comer. Y se ponen así, ¿se ha dado cuenta? Ponen como una barrera. Usted persevere. Amén. Jesús, a pesar de la oposición, Él perseveraba. Si usted tiene una meta y esa meta es del agrado de Dios y usted quiere conquistar esa meta, va a haber oposición. Pero a pesar de la oposición, usted persevere y va a conquistar. Amén. Entonces Dios respaldaba a Jesús. El pueblo está siendo conquistado por el Señor Jesucristo. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa era la actitud de Jesús. A pesar de la oposición, Él avanzaba. Debemos observar que se destacan palabras en este pasaje como el tiempo, el reino, arrepentíos, creed, el evangelio. El ministerio del Señor Jesucristo comienza a tener nuevos alcances y un gran impacto acompañado de grandes y poderosos milagros. Marcos, en el mismo capítulo seguimos en Marcos, capítulo 1, verso 28, verso 32 al 34 y el 39, saltándonos un poquito. Marcos 1:28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué pasó? Se empezó a difundir la fama de Jesucristo. Amén. Jesús perseveraba, resistía las tentaciones, resistía las pruebas, pasaba el desierto, obedecía al Padre y se empezaba a extender su fama por toda la región. El 32 dice, cuando llegó la noche,
Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué estaba sucediendo? La luz estaba venciendo a las tinieblas. Jesús se estaba haciendo famoso. Jesús estaba conquistando. Jesús estaba avanzando. Y dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y el verso 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Podemos decir que el Señor Jesucristo, con las armas espirituales que él usaba, la oración, el ayuno, la palabra, tuvo impacto, un impacto demoledor en la estructura demoníaca que estaba organizada en aquel territorio. Y el reino de Dios comenzó a ser establecido. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vencía Jesús? ¿Cómo conquistaba sus metas? Con armas espirituales, mostrando su obediencia a Dios, mostrándose fiel en medio de las tentaciones y en medio de las pruebas. El perseverante, escúcheme, el que persevera, conquista, no el perezoso. El que persevera, conquista. Diga conmigo, el que persevera, conquista, no el perezoso. El que persevera, conquista, no el perezoso. Cosas sobrenaturales les ocurren a los que perseveran. Proverbios 6:6 al 11 le dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dios va a bendecir al que persevera, al que decide dejar a un lado toda la ociosidad, toda la pereza y avanza, perseverando, confiando en el Señor. Yo quiero que conquistes. Hay muchas cosas que tienes que conquistar en tu vida. Hay cosas que yo tengo que conquistar en mi vida. Hay áreas que tengo que conquistar en mi vida. Pero para eso tengo que perseverar. Y lo primero que tengo que perseverar es en obedecerle a Dios. Y mostrarle a Dios fidelidad. No rindiéndome en las pruebas. No cediendo a las tentaciones. ¿Por qué? Porque detrás de las grandes dificultades hay grandes victorias. Amén. Así como que el mundo está atravesando una gran dificultad. Las familias están atravesando grandes dificultades. Los países están atravesando grandes dificultades. Los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones. Pero detrás de las grandes dificultades hay grandes victorias. Amén. ¿Quieres que Dios te bendiga? Decide obedecerle. Decide someterte a Dios en obediencia. Decide obedecerle a Él. Porque vas a obtener grandes resultados, buenos resultados a través de tu obediencia. Decide mostrarle a Dios que tú eres fiel en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Tú le demuestras a Dios que eres fiel. Y decide demostrarnos a todos que detrás de tus dificultades había victorias. Amén. Y que tú te estás moviendo en la conquista de esas victorias. Por favor, pónganse de pie. Quiero que oren conmigo. Quiero que ore conmigo y le ponga en las manos del Señor su futuro. Ponga en las manos del Señor las metas que usted tal vez puede estar teniendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de estudios, en cualquier área. Pero pídale a Dios que le bendiga. Pídale a Dios que le bendiga de una manera sobrenatural. Quiero que usted tenga la actitud que tenía el Señor Jesucristo. Amén. Fue humilde. Fue humilde. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que por favor, si usted desea, levante sus manos y piense en el Señor Jesús. Piense en Jesús yendo al río Jordán. Piense en el Señor Jesucristo caminando hacia el río Jordán en obediencia a su papá Dios. Él está caminando en obediencia. Y dígale usted a Dios, Dios eterno, yo quiero caminar en obediencia a ti, Señor. No quiero que mis pies me lleven a lugares que a ti no te agradan.
No quiero moverme con mis pies a lugares que están lejos de tu propósito o lejos de tu voluntad. Quiero caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Dios, quiero tener el mismo sentir que había en el Señor Jesucristo, el cual se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, yo quiero obedecerte, porque la obediencia a ti me va a dar buenos resultados. Así como Jesús se sometió a la autoridad, enséñame a someterme a la autoridad que tú delegas, oh Dios. Así como el Señor Jesucristo insistió para que lo bautizaran en el río Jordán, descendió a las aguas bautismales. Yo quiero insistir, perseverar en mi obediencia, Señor. Quiero obedecerte a ti, porque yo sé que cuando hay obediencia, tú puedes decir desde el cielo: este hijo, esta hija, me complacen. Estoy contento con ellos. Satisfacen estos hijos míos. Son obedientes. Puedo yo sentir que tu Espíritu Santo me llena cuando decido obedecerte, cuando decido hacer tu voluntad, oh Señor. Y puedo sentir que los cielos se abren y se derraman bendiciones cuando decido obedecerte. Dios, en aquellas áreas en las que te he estado fallando, te pido perdón y te pido que me ayudes y me enseñes a obedecerte de tal manera que los cielos se abran y pueda escuchar la voz tuya en donde tú dices que yo te complazco y puedo sentir al Espíritu Santo sobre mí. Señor, yo quiero caminar en obediencia. Y Dios eterno, aquellos que están atravesando por un desierto, por favor levanten su mano derecha, los que están sintiendo que están en un desierto. No sé si están algún tiempo, un mes, unos días, pero solo levante su mano derecha y dígale a Dios: así como Jesús, Señor, pasó su tiempo de desierto, yo no voy a ceder ante las tentaciones, ni voy a dejar a un lado las pruebas que estoy atravesando. Voy a caminar por el desierto. Voy a caminar en medio de las adversidades contigo, mi Señor, porque tú me darás aliento, porque tú me darás nuevas fuerzas, porque aunque ande por este desierto, aunque camine por un valle de sombra de muerte, voy a caminar sin temor, porque tú estarás conmigo y voy a escuchar tu voz cada vez que sienta el desierto, donde tú me dices desde el cielo: no temas, no temas, hijo, no temas, hija, porque yo estoy contigo. No temas, no te desanimes, no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, yo voy contigo. Nadie te arrebatará de mi mano. Yo voy contigo. No estás solo, no estás sola. Y tú avanzas por el desierto, pero aparece el tentador, aparece el enemigo de nuestras almas para hacerte propuestas mirando tus necesidades, para hacerte propuestas que te quieren sacar del plan y del propósito de Dios. Y tú le vas a decir al enemigo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. No tentarás al Señor tu Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú le vas a decir al enemigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ya Dios me dijo que Él es mi pastor y nada me faltará, que todas mis necesidades están cubiertas porque Él es mi pastor. Así con que vete, Satanás, porque las bendiciones que Dios tiene para mi vida ya están escritas. Él dijo que voy a tener para prestar y no para pedir prestado. Pueda que la situación actual no diga eso, pero Dios me lo prometió y yo estoy caminando en medio de las dificultades, en medio de esta situación, resistiendo todo ataque del enemigo
con la palabra. Así con que diga, yo voy a resistir. Voy a mostrarle a Dios mi fidelidad en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Y le voy a decir a cualquier demonio y al mismo Satanás, escrito está, que Dios tiene palabra para mí y tiene promesas para mi vida. Y usted avanza y sigue adelante en medio de las dificultades. Y usted dice, yo sé que este desierto no es para siempre. Yo sé que estos problemas no son para siempre. Por la noche será el llanto, pero al día siguiente vendrá la alegría. Mientras más oscura es la noche y por más pequeña que sea la luz, esa luz va a vencer a las tinieblas. Esta luz va a brillar. Y yo sé que detrás de las dificultades que estoy viviendo hay grandes victorias. Yo sé que mi Redentor vive y soy más que vencedor. Dígale, y soy más que vencedor y soy más que vencedora por medio de aquel que me amó y entregó su vida por mí, por lo cual estoy seguro. Dígale, y estoy segura que ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni la muerte, ni la vida, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tú pusiste incluso como ejemplo a las pequeñas hormigas y me dices que aprenda de ellas. Ellas son trabajadoras, ellas son perseverantes y superan los obstáculos. Pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a perseverar y voy a superar mis obstáculos y voy a conquistar a través de la perseverancia. Me voy a mantener firme, Señor, firme en la obediencia a ti, firme en la fidelidad a ti, firme en superar los obstáculos, Señor, porque tú me vas a bendecir. Yo te agradezco mucho, mi Señor, porque tienes promesas para esta vida y para la eternidad. Muchas gracias, mi amado Señor. Voy a hacer mi parte, voy a conquistar a través de la perseverancia. Si usted así lo cree, mi hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Bendiga el nombre del Señor. Apláudale al Señor. Bendígalo, bendígalo a Él. Bendígalo. Dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Amados hermanos, yo he visto en mi vida que hay que perseverar, no hay que desanimarse. Si de pronto a usted le dejaron sin un trabajo, solo diga, simple y sencillo, todo ayuda para bien a los que a Dios aman. Señor, tú me quitaste algo bueno, porque era bueno, pero tienes para mí algo mejor. Amén. Me quitaste lo que era bueno, pero viene algo mejor para mi vida. Y así funciona con Dios. A mí me ha pasado. Me han quitado cosas buenas y Dios me ha dado cosas mejores. Y me ha consolado. Amén. Lo mejor sentir su consuelo, su presencia. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Así como que si perdieron algo, Dios tiene algo mejor para ustedes. Amén. Gracias, Señor. Tome su ofrenda, su primicia, su diezmo y bendiga el nombre del Señor. Recuerde que Dios bendice la obediencia. Hay personas que no tienen trabajo, no tienen recursos. Ahí es probada su fidelidad, en esa área. ¿Sí me entiende? Porque no es la cantidad, es la calidad. Es la cualidad. Es la disposición de mi corazón la que Dios mira. ¿De qué sirve un buey engordado donde hay odio? No sirve de nada. No se come con gusto. Es más sabroso un plato de legumbres donde hay amor. ¿Sí le coge la idea? Así es con Dios. Cuando las cosas se hacen con amor, con las intenciones correctas, pues Dios bendice. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos esta ofrenda, Señor. En primer lugar, agradeciéndote por tu provisión, porque tú eres el proveedor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel.
Enséñanos, Señor, a serte fieles también en esta área, con nuestras economías, Señor, a bendecir y exaltar tu nombre a través de la ofrenda, el diezmo, la primicia. Dios eterno, recibe honra, gloria y alabanza de parte nuestra. Te agradecemos en este día, en el precioso nombre de Jesús, y bendecimos estas primicias, estos diezmos, estas ofrendas. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Podemos acercarnos, por favor. Gracias, Señor. Dios nos bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos. Dios mediante, nos vemos el miércoles y la próxima semana. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Podemos ir en paz.